Muy buenos días, tardes y noches, queridos compañeros y maestros. Algunos de ustedes ya me conocerán, pero para los que no, mi nombre es Gael Alcántara Manzanilla y estoy cursando mi tercer grado y último realmente de secundaria. El día de hoy, jueves 15 de noviembre de 2023, les hablaré un poco acerca de la historia de nuestro país, México, durante la segunda mitad del siglo XX. Más específicamente sobre 4 temas que pues debo decir que son de mi agrado en realidad. Y sin nada más que decir, comencemos. Quiero empezar hablando sobre los movimientos sociales en México durante claramente la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo México experimentó una serie de cambios tanto políticos como sociales significativos que dieron paso a una serie de movimientos sociales importantes. Uno de estos fue el movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento tuvo lugar en el contexto de un clima político represivo, ya que estudiantes de la UNAM y el IPN se unieron para protestar contra el autoritarismo y exigir libertades democráticas. La manifestación culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde cientos de estudiantes fueron asesinados o desaparecidos. También estuvo el movimiento zapatista, el cual a principios de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en el estado de Chiapas. Este movimiento tenía como objetivo luchar por los derechos de los pueblos indígenas y denunciar las desigualdades sociales y económicas en México. Aunque el conflicto armado fue breve, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pidió llamar la atención nacional e internacional sobre los problemas que enfrentan las comunidades indígenas. Aunque estos apenas fueron 2 ejemplos de los movimientos sociales importantes en México durante la segunda mitad del siglo XX, cada uno ha dejado una gran huella en la historia hasta hoy en día. Igualmente les quiero hablar de los partidos políticos, ya que durante esta segunda mitad del siglo XX en México surgieron varios partidos importantes, entre ellos el PNR, el PMR, el PRI, el PAN y el PRD, por lo que a continuación te daré una breve explicación de estos. El Partido para la Reconstrucción Nacional, o sus siglas PNR, se estableció en 1929 como una alianza de varias facciones políticas que surgieron de la Revolución Mexicana. Bajo un régimen postrevolucionario, el PNR buscó mantener la estabilidad política y social en México. El PNR cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana o PRM en 1946 y luego en 1948 se convirtió en Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI. El Partido Mexicano de los Trabajadores o PMT se estableció en 1979. Este es un partido político de izquierda, compuesto principalmente por sindicatos y organizaciones juramentadas. Sin embargo, tuvo una existencia breve y no logró obtener ninguna representación política significativa. El PAN se estableció en 1939. Es un partido político de centro-izquierda que se opone al PRI. Inicialmente era un partido político conservador y principalmente católico. Con el tiempo se convirtió en una importante fuerza política y en 2000 Vicente Fox, el candidato presidencial del PAN, se convirtió en el primer presidente independiente del PRI en más de 70 años. El PRD, fundado en 1989, es un partido de izquierda en México compuesto por varias corrientes progresistas. Ha tenido una destacada presencia política, especialmente en la Ciudad de México y otras áreas del país. Se ha posicionado como una de las principales opositores al PRI y al PAN. Estos partidos políticos han desempeñado roles importantes en la historia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Han representado diversas ideologías y han sido voces en distintos sectores de la sociedad mexicana, contribuyendo a la diversidad del país. Continuando con este tema, vamos a profundizar un poco más en un partido político en específico, es decir, el PRI.
Este gobernó México durante más de 70 años, ejerciendo un control hegemónico y ganándose el apodo de la dictadura perfecta. Aunque el PRI mantuvo un notable dominio político y nivel de estabilidad en el poder, el sistema político se caracterizó por el autoritarismo y el corporativismo, incluidas tácticas como la presidencia y la cooptación de sectores clave. Para mantener bajo control a los opositores políticos, se utilizó la represión y la coerción. Sin embargo, a partir de la década de 1980, la crisis económica, el malestar social y la presión internacional comenzaron a debilitar el poder del PRI. Esto condujo a una apertura política conocida como la Transición Democrática, que culminó con la victoria del PAN en las elecciones presidenciales de 2000, poniendo fin al gobierno del PRI. Igualmente, como ya había mencionado, el PRI gobernó México durante casi 2 décadas en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir de la década de 1960, surgieron movimientos de oposición y demandas de cambio. La alternativa política se hizo realidad en 2000, cuando Vicente Fox del Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, se convirtió en el primer presidente no priista del país en más de 70 años. Desde entonces, ha habido cambios de poder entre el PAN y el PRI, así como la llegada de Andrés Manuel López Obrador de Morena en 2018. Esta alternativa ha fortalecido la democracia y ha permitido una mayor competencia política en México. En conclusión, la formación de los partidos políticos en México durante la segunda mitad del siglo XX ha sido fundamental para la configuración del sistema político del país y el ejercicio de la democracia. Los partidos revolucionarios institucionales, o sea, el PRI, fueron el partido dominante durante más de 70 años, pero la crisis económica, el malestar social y la presión internacional debilitaron su poder y condujeron a una apertura política y a la llegada de la alternancia en el gobierno. Esto ha fortalecido la democracia en México, permitiendo una mayor competencia política y el acceso al poder de diferentes partidos. Sin nada más que decir, eso fue todo y gracias por su atención.